Gracias Dios, porque aunque conoces mis debilidades, tu misericordia y amor es muy grande. Por eso yo viviré para adorarte. Y yo vivo agradecido, bendecido, convencido y decidido a seguir firme en su camino. Buenas tardes a todos, Dios los bendiga grandemente en esta bonita tarde. Es una gran bendición una vez más conectarnos, una vez más estar aquí reunidos por medio de las plataformas con la intención de recibir una palabra para nuestra vida, una palabra para tu vida, que es el título de este programa, que por gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, pues estamos aquí, tenemos la oportunidad de poder seguir compartiendo el Evangelio, de seguir pudiendo ser alimentados por la palabra de nuestro Dios, de seguir aprendiendo de lo que Él tiene para nosotros, y es una gran bendición que estemos aquí, que ustedes también nos estén acompañando en esta bonita tarde, y damos gloria y honra a nuestro Señor Jesús, porque Él es bueno, y para Él siempre, y para Él sea toda la gloria y toda la alabanza. Les da la bienvenida a su hermano, su amigo Eric Santos Hernández en esta bonita tarde, a todos los que nos están acompañando en Facebook, en YouTube y también en el Canal 8, en su televisión, en su casa, en su trabajo o en el lugar donde nos estén sintonizando. Dios los bendiga grandemente, siempre es una gran bendición saludarlos y también teniendo la certeza de que Dios tiene una gran bendición para nosotros en esta bonita tarde. Y pues yo sé que esta tarde también va a ser de mucha bendición, y el tema de hoy yo sé que va a ser de mucha bendición para todos, que le hemos puesto por título: ya no peleas como antes, porque nosotros en el Señor Jesús somos nuevas personas, tenemos nueva vida, y pues nosotros sabemos de que ahora nuestras luchas ya no es con nuestras propias fuerzas, ya no es estando solos, sino es con el Señor Jesús, es teniendo la certeza de que Él nos ayuda, de que Él siempre está con nosotros y que nunca nos va a abandonar, siempre permanece con nosotros, y en cualquier situación en la que estemos, Él siempre nos ayuda. Y pues en esta tarde también quiero enviar saludos a nuestros amigos y hermanos de ahí del Canal 8, que ahí están conectados, que pues nos dan la facilidad de poder hacer estas transmisiones desde acá, desde el hogar, y ellos tomar la señal para poderla poner en la tele. Dios los bendiga grandemente a todos los que están trabajando. Dios conoce la petición de su corazón, y pues Dios quiere guiarlos al propósito que Él tiene para cada uno de ustedes en sus vidas. Y siempre es una gran bendición saludarlos. Y también esta tarde queremos mandar saludos al pastor Agustín Guerrero Rosas, que es el dueño de Panaderías y Pastelerías Pan de Vida, que es el que nos da la oportunidad de ser parte de esta barra cristiana, ya que él es el patrocinador de la hora, de cada una de las horas que nuestros hermanos de la barra cristiana pues participan para seguir compartiendo el Evangelio, la buena palabra, la buena noticia del Señor Jesús a todas las personas que deciden conectarse un rato y pues también de escuchar la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga grandemente a la familia del pastor, Dios bendiga grandemente a la iglesia que por gracia y misericordia de nuestro Dios ayer estuvimos ahí compartiendo la palabra de nuestro Dios con ellos, y sé que ha sido de mucha bendición, así como lo ha sido para mí, también creo que lo ha sido para ellos. Y pues fue una gran bendición estar ayer en la iglesia. Y pues también mandamos saludos a todas las personas que trabajan en panaderías y pastelerías Pan de Vida, que son también de gran bendición, que siempre que estamos ahí pues vamos a consumir, siempre están dispuestos a atendernos con amabilidad también y con mucho gusto, y siempre dando la información que requiere el cliente, y es una gran bendición. Dios los bendiga grandemente. Y pues en esta tarde, antes de continuar con el tema, quiero enviar el corte comercial porque es necesario, y en un momento regresar, en un momento continuar. No te desconectes, no le cambies de canal. Yo sé que esta palabra va a ser de mucha bendición para tu vida, como lo ha sido para nosotros, y pues en un momento continuamos con esto que es una palabra para tu vida. No te desconectes, ayúdanos a compartir, y pues aquí estaremos en un momento. Dios te bendiga grandemente. Regresamos. Dios los bendiga grandemente a todos los que están conectándose, a todos los que nos
sintonizan en esta bonita tarde. Es una gran bendición estar aquí con ustedes compartiendo una tarde más de bendición que sé que el Señor Jesús tiene para cada uno de nosotros, y yo sé que esta palabra va a ser de bendición para todos, así como lo ha sido para mí. Dios los bendiga grandemente. Si tú quieres enviar un mensaje, puedes hacerlo al 933-170-2164, repito, al número 933-170-2164. Puedes enviar un WhatsApp o puedes enviar un mensaje de texto. Llamada, pues ahorita no estamos recibiendo porque pues estamos en vivo, ¿verdad? Pero pues en algún momento lo podremos hacer. Pero puedes mandar tu mensaje si nos gustaría saber desde dónde nos estás escuchando, sintonizando, desde dónde estás viendo la tele o dónde estás también en las redes sociales, que pues también ahí puedes comentar en la cajita de comentarios en las 3 páginas en las cuales estamos transmitiendo en este día, en PDB TV, que es el canal, la página oficial de Pan de Vida TV en Facebook. También estamos en Una Palabra para tu Vida oficial, y también en Agarra la Onda Derribando Gigantes en Facebook, y también en YouTube, donde también nos puedes sintonizar y comentar, hacer tu comentario, alguna felicitación que tengas, algún texto que quieras compartir con nosotros. Va a ser de mucha bendición en esta bonita tarde. Y quiero enviar saludos a las personas que están conectadas acá, que está conectado mi primo Carlos David Santos hasta allá, hasta Centla. Dice: saludos, bendiciones, viendo la transmisión desde Frontera Centla. Amén. Dios te bendiga grandemente, primo, a ti, a toda la familia, a todos tus compañeros también, porque me imagino que ha de estar en su trabajo. Dios lo bendiga grandemente a él y a todos los que nos estén sintonizando por allá. Que primeramente Dios, si Él nos permite, si Él nos presta vida, estaremos la siguiente semana allá con ustedes, un tiempo de bendición allá visitándolos, y sé que va a ser de mucha bendición para todos nosotros platicar y compartir las grandes maravillas que Dios está haciendo en nuestras vidas, porque yo sé que también en ustedes está obrando el Señor en gran manera. También saludos y bendiciones a mi mamá, que está conectada, que pues hoy está aquí con nosotros. Hoy pues tuvo día de descanso y pues está con nosotros. Dios la bendiga grandemente. También a mi hermano Nelson, que es el que me ayuda a conectar todo. Que Dios lo bendiga grandemente, que pues como siempre les digo, está en otra habitación monitoreando cómo sale la transmisión. Y pues también saludos a mi papá, que ahí está conectado. Que Dios lo bendiga grandemente hasta allá, hasta Huimanguillo, a él, a toda la familia, a mi hermano Carlos también, que Dios lo bendiga grandemente, a Rancef también, que también le mandamos saludos y bendiciones, a doña Betty también, que Dios la bendiga grandemente, a toda la familia por allá, Dios los bendiga grandemente. Y pues también a todos los que están conectados, que no sé quiénes son, pero que ahí están conectados, que Dios los bendiga grandemente, y espero que esta palabra sea de gran bendición, así como lo ha sido para mi vida. Dice mi papá: te ves muy bien, gracias a Dios por tu vida, amén, gloria a Dios, a Él toda la gloria y toda la alabanza, porque sí, estuvimos este año bastante, pues un poco enfermos, pero que sí nos estorbaba mucho para hacer, por ejemplo, las terapias, y sí estuve mucho más delgado, pero pues gloria a Dios porque aquí estamos, porque estamos terminando de buena manera este año, y pues sabemos que Dios, en su infinita misericordia, Él siempre nos ayuda. Y pues Dios bendiga a mi papá también, que ahí está comentando. Y pues en esta tarde quiero comentarles este tema que dice: ya no peleas como antes, porque Dios quiere que nosotros aprendamos a que nosotros ya no estamos solos, que nosotros ciertamente sí tenemos capacidades, tenemos dones, pero Dios quiere que nosotros confiemos más en Él y no en nuestra propia prudencia, como dice el Proverbios, que nosotros debemos de confiar en Dios y no confiar en nuestra propia prudencia, porque dice la palabra que los caminos del hombre le parecen buenos, pero estos terminan en la muerte, dice la palabra. Y Dios quiere que nosotros vayamos directamente a la vida que Él nos ofrece en el Señor Jesucristo, que Él nos regala, porque no nos las vende, no nos pide que nosotros le demos algo para que nosotros podamos recibirla, para que nosotros podamos decir la merecemos, no, sino que Él quiere que nosotros creamos en Él,
quiere que nosotros le abramos el corazón al Señor Jesús, quiere que nosotros creamos verdaderamente en Él y así nosotros poder recibir esa gran bendición que es la vida eterna, la salvación y la vida eterna y una vida completamente con Dios en nosotros. Porque Dios está alrededor de nosotros, pero si nosotros no lo dejamos entrar a nuestra vida como a Él le agrada, muchas veces nosotros estamos rechazando las bendiciones que Él tiene. Dice la palabra de nuestro Dios que Dios es misericordioso, que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, que Él hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Entonces Dios en su gran misericordia está bendiciéndonos a nosotros, aunque muchas veces nosotros no hacemos las cosas como a Él le agrada, porque muchos decimos creemos en Dios, pero una cosa es decirlo y otra cosa es verdaderamente creerlo. Entonces tenemos que rendirnos por completo al Señor Jesús. Él no nos dice que nosotros le demos todo lo que tenemos, riquezas, nuestras casas, nuestro dinero, no. Él quiere que nosotros rindamos nuestro corazón, lo dejemos entrar a nosotros y Él va a transformar nuestras vidas, nos va a enseñar, nos va a instruir, nos va a dirigir todos los días de nuestra vida, pero tenemos que creer verdaderamente en Él. Y la palabra de nuestro Dios nos va a dar un ejemplo de una persona que tuvo un propósito de Dios, así como cada uno de nosotros. Desde antes que naciéramos, dice la palabra, que Él ya había puesto, ya tenía un propósito para nosotros. Entonces no es que nosotros vamos a venir a Dios y a ver a qué se le ocurre a Dios hacer con nosotros. No, Dios ya tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero muchas veces nosotros tomamos decisiones que queremos nosotros adquirir las bendiciones que Dios tiene para nosotros por nuestra propia fuerza. Sí, Él nos las regala y nos dice que nosotros confiemos en Él y que tenemos que trabajar por ello, pero no nosotros confiar en nosotros, en nuestra propia prudencia, de buscar las cosas que Él tiene para nosotros de nuestra manera, sino buscarlo en Él. Él nos va a dar la guía, Él nos va a dar la guía, las fuerzas y nos va a permitir pelear las batallas que la vida nos pone, pero siempre con la certeza de que Él está con nosotros. Quiero que en esta tarde vayamos a unos versículos, a un versículo que está en Isaías, capítulo 43, versículo 1, vamos a leerlo. Dice la palabra de nuestro Dios, ahorita se los pongo. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Vamos a leerlo nuevamente. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Esta palabra nos enseña algo muy importante, que Dios es creador. Dios es el creador de todo. Dios es quien nos formó en el vientre de nuestra madre. Dios es el que ideó la forma en que nosotros íbamos a ser, en lo que nosotros somos. Dice la palabra, ahora así dice Jehová, nuestro Dios, creador tuyo, oh Jacob. Aquí le habla a Jacob, quien lo creó, quien lo formó en el vientre de su madre. Y le dice, formador tuyo, oh Israel. Es la misma persona, pero no con el mismo nombre. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo transformó. Sí era Jacob, pero Dios después fue Israel porque Dios lo transformó. Dios le cambió la vida. Dios le cambió el nombre. Y vemos que Jacob era hijo de Isaac, quien creía las promesas de Dios, quien conocía a Dios, quien ya había escuchado a Dios. Entonces vemos ahorita, como les decía, no es nada más decir que conocemos a Dios. Dios está en todo lugar, Dios está a nuestro alrededor, pero Dios quiere habitar dentro de nosotros. Y Jacob, a pesar de que había nacido en una familia en la cual se creía en Dios, en una familia la cual tenía promesas de Dios, él todavía no había sido transformado por Dios. Sí, Dios nos creó, pero Dios quiere formarnos. Y la manera en que nos forma a nosotros es que nosotros creamos en el Señor Jesús. Dice la palabra de nuestro Dios que Dios
envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el Señor Jesús vino. Dice la palabra que vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron, sino que le rechazaron, lo mataron, que es lo que muchas veces nosotros estamos haciendo, rechazando a Dios. Dios está alrededor de nosotros, pero Dios quiere habitar dentro de nosotros. Dice la palabra, mas los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, formados hijos de Dios. Todos somos creados, pero necesitamos algo para ser hechos hijos de Dios, que es creer en el Señor Jesús, que es recibirlo en nuestra vida, que es creer que Él es el Hijo de Dios y que todo lo que está escrito en la palabra, todo te lleva a Él, pero tenemos que nosotros creer en Él. Dice la palabra de nuestro Dios, le dijo, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dios quiere formarnos, que nosotros seamos hechos sus hijos. Sí, no, quizás ahorita no nos va a cambiar el nombre. Yo sigo siendo Eric después de que me convertí al Señor Jesús. Pero ya no soy Eric el creado por Dios. Ahora soy Eric el hijo de Dios, porque Jesús me ha hecho hijo de Dios. Me dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Que eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que recibirlo. Dios quiere hacer lo mismo en tu vida. Dice la palabra, porque yo te redimí. Teníamos una deuda muy grande por el pecado. Y redención quiere decir que alguien paga para que nosotros volvamos a lo que se nos fue quitado. Porque por el pecado fuimos separados de Dios, de la gloria de Dios. Pero en Jesús somos reconciliados con Dios. Él mismo nos reconcilia con Él mismo, con la manera en que dio a su Hijo, para que nosotros tengamos redención. Pero tenemos que creerlo. Dice la palabra, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Ya el nombre está ahí, pero es necesario que tú lo recibas, que tú decidas creer en el Señor Jesús, para que ese nombre lo lleves, lo portes, porque muchos se hacen llamar hijos de Dios, pero no todos, no todos van por el camino que mismo Dios ha marcado para que nosotros seamos hechos hijos de Dios. Necesitamos creer en el Señor Jesús para ser hechos hijos de Dios. Necesitamos de Él. Y dice la palabra que Él mismo nos dice, mío eres tú. De Él somos. Cuando nosotros decidimos creer en el Señor Jesús, dejarnos formar por nuestro Dios, por su Espíritu Santo, dejarnos cambiar la vida, dejarnos cambiar el nombre, y somos suyos, somos de Él. Entonces necesitamos creer en el Señor Jesús. Quiero que nosotros vayamos y estudiemos la historia de Jacob, por qué Dios le dice a Jacob que es creado, pero luego le dice, Israel, yo te formé. Vamos a ver la historia de Jacob en unos versículos que vamos a leer primero en Génesis, capítulo 25, versículo 21 y 23, donde vamos a leer cuando Jacob nació. Cuando Jacob pues nació juntamente con su hermano y recibieron la promesa que Dios les había dado, que Dios nos ha dado a nosotros, pero nosotros necesitamos, y tú dirás, bueno, ¿y cuál es la promesa que Dios nos ha dado a nosotros? ¿Cuál es la promesa? Que en el Señor Jesús tenemos salvación, que en el Señor Jesús tenemos perdón de pecados, que en el Señor Jesús tenemos promesas de ser hechos hijos de Dios, pero en Él, no fuera de Él, y estando en Él es creyendo verdaderamente en Él, rindiendo nuestro corazón. Quiero que leamos estos versículos del 21 al 23 que dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella,
y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Aquí vemos la promesa que Dios le dio a Jacob y a su hermano, e incluso en el momento en el que estaban siendo formados en el vientre de su madre. Dice la palabra de nuestro Dios que Isaac oró por su mujer, porque su mujer no podía tener hijos. Entonces su mujer, pues de alguna manera le dijo a Isaac que pues estaba triste porque no podían tener hijos. Pero Isaac oró a Dios. Y dice la palabra que Dios le oyó y le concedió que su mujer concibiera hijo. Se lo concedió. Y vean tan grande la bendición que Dios le dio a este varón, a esta mujer, que fueron 2. Fueron 2 hijos. Dice la palabra que incluso dentro del vientre de Rebeca, estos niños se peleaban. Y Rebeca se entristeció. ¿Por qué? Porque pues en ese tiempo no había ultrasonido para saber si eran 2. Ella no lo sabía. Y sufría porque, pues como dicen las mujeres, pues nosotros los hombres no lo sabemos. Pero las mujeres sí pueden entender esto, las que han estado embarazadas. Que con un bebé que se les mueve, es dolor que pasan. Mucho más cuando vemos lo que dice la palabra de nuestro Dios, que los hijos luchaban dentro de ella. Eran muy inquietos incluso desde el vientre de su madre. Dice la palabra que ella se entristeció y le dijo a Dios, ¿para qué vivo yo? Te pedí hijos para que yo estuviera feliz y estoy sufriendo. A veces nosotros creemos que porque estamos sufriendo es que Dios nos está castigando por algo que pedimos. Pero es que nosotros muchas veces no conocemos la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Pero esta mujer sí se entristeció e incluso le reclamó a Dios. Pero hizo algo muy importante. Fue a consultar a Jehová, dice la palabra. Consultó a Dios. ¿Cuántos de nosotros en las aflicciones que pasamos estamos consultando a Dios? En las cosas que estamos pasando consultamos a Dios. A veces decimos, sí, yo le oro a Dios, pero nuestra oración siempre o regularmente la mayor parte es una reclamación a Dios. No, pongamos nuestra disposición a consultar a Dios, como dice la palabra, de todo nuestro corazón. Si ustedes me buscáis, dice la palabra, de todo vuestro corazón, me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Dice la palabra que si nosotros clamamos a Él, si nosotros le buscamos, dice que Él nos responde y nos enseña cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Rebeca no conocía que tenía 2 niños dentro de su vientre. Pero Dios, dice la palabra, le respondió, porque le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 hijos tienes en tu seno. Y no solamente le dijo 2 hijos, sino 2 naciones. Una promesa muy grande, ¿no? Porque no les dijo 2 niños, les dijo el futuro, el propósito que Dios tenía para estos niños. 2 naciones están en tu seno. Le dijo, y 2 pueblos serán divididos desde tu entraña. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor, dice la palabra de nuestro Dios. Aquí es donde empezamos a ver la promesa que Dios le daba a Jacob. Jacob fue el menor de esos dos niños, porque dice la palabra de nuestro Dios, cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar,
de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Cuando Isaac y Rebeca se casaron, Isaac tenía 40 años. Y fíjense, pasaron 20 años para que sus hijos nacieran, para que tuvieran esos hijos. A veces nosotros nos desesperamos porque han pasado un año, han pasado 2, o a veces han pasado un mes o una semana y creemos de que Dios no ha escuchado nuestra oración. A veces así pensamos nosotros, pero ese es otro tema. Regresamos a que Jacob, dice la palabra, que fue el segundo que salió. O sea, era el menor. ¿Quién tenía la promesa más grande? Jacob. Jacob la tenía. Pero Jacob, dice la palabra, que fue el que nació agarrándose del carcañar de su hermano, queriendo pelear con sus propias fuerzas, el querer salir primero. A veces así nosotros queremos luchar con nuestras propias fuerzas para adquirir algo. Que sí, muchas veces Dios por un sueño, o Dios nos ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, algún sueño, alguna visión, alguna meta. Pero a veces nosotros la queremos luchar con nuestras propias fuerzas, queriendo llegar primero. Y nosotros sabemos un dicho que dice que no el que llega primero es el que recibe, ¿verdad? Sino el que sabe llegar. Si nosotros no nos apresuramos, sino que confiamos en nuestro Dios, Él nos va a dejar llegar a eso. Y aquí es donde empezamos la historia de Jacob. Dice la palabra de nuestro Dios que Jacob era un hombre de casa, o sea, de casa dentro de la casa. Y Esaú era un hombre de casa, de un cazador, pues. Entonces vemos la palabra de nuestro Dios, dice que Isaac amaba más a su hijo porque pues era más fuerte, él llegaba a cazar, era más ágil, y Jacob permanecía dentro de su casa. Y dice la palabra que eso entristecía a Jacob. Pero dice la palabra que un día Esaú venía de cazar, y venía con hambre. Y Jacob estaba cocinando lentejas. Y su hermano Esaú le dijo: Jacob, dame de comer. Jacob le dijo: sí, te doy de comer, te doy de lo que estoy haciendo, pero te lo doy a cambio de tu primogenitura. Ahí es donde empieza Jacob, o donde sigue Jacob, queriendo ganarse lo que ya Dios le había prometido por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, queriéndola comprar con lo que él tenía. Y dice la palabra que Esaú sí se la vendió, la tuvo en poco. Dice la palabra que sí le dijo: te la vendo. Y comió un plato de lentejas por la primogenitura, por la bendición de su padre. Y Jacob seguía y seguía. Dice la palabra de nuestro Dios en luego que Isaac un día decidió bendecir a su primogénito, darle esa bendición de la primogenitura. Y él le dijo, lo llamó Esaú: ve y anda a casa, y de lo que tú traigas de la casa, de lo que tú cases, hazme de comer, hazme un guisado como a mí me gusta. Y dice la palabra que Esaú se fue. Pero Jacob, guiado por su madre, dice la palabra que ellos idearon una idea: matar un cabrito, hacerle un guisado como le gustaba a Isaac, porque Isaac era ciego. Entonces le dijo la mamá: entra delante de tu padre Isaac y hazte pasar por tu hermano. Y Jacob le dijo: mi padre se dará cuenta, porque mi olor no es el olor de mi hermano, porque mi piel no tiene vellos como mi hermano es velludo. Y dice la palabra que su mamá tomó ropa de Esaú, se la puso a Jacob, y también del cabrito que habían matado, dice que le puso en los brazos y en el pecho, para que se sintiera un hombre velludo, para que Isaac al palpar lo sintiera un hombre velludo. Entonces Jacob se presentó ante su padre y le dijo: padre, he aquí lo que me has pedido, una casa, la comida.
he venido por la bendición que me has prometido. Y Isaac se dio cuenta de que no era la voz de su hijo. Le dijo, tú no eres Esaú, la voz que escucha es la de Jacob. Pero Jacob, dice la palabra de nuestro Dios, que se acercó a su padre para que su padre lo oliera, para que su padre lo palpara. Y dice la palabra que Isaac fue engañado. Y así bendijo a Jacob como si fuera su primogénito. Luego vino Esaú con la casa que le había dado. Y entonces le dijo, padre, aquí está lo que me has pedido, vengo por la bendición que me prometiste. Le dijo, entonces si tú eres Esaú, ¿quién fue el que vino? Me engañó y le di su bendición. Queriendo Jacob, por sus propias fuerzas, recibir lo que ya Dios le había dado. Muchas veces nosotros así estamos. Y Jacob así siguió. Cuando Jacob llegó con su tío Labán, dice la palabra que él se enamoró de la hija menor, de Raquel. Y él quiso comprar a Raquel con sus propias fuerzas por 7 años. Claro, eso es algo que a una mujer le dices, quiero trabajar por ti para que tu padre me dé permiso de casarme contigo. Y pues eso enamora. Pero quizás no era la manera en que Dios quería hacerlo, sino que Jacob ideó una manera, con sus propias fuerzas, querer ganar eso. Y dice la palabra que cuando fue la noche de su boda, le cambiaron la mujer. Le dieron a Lea, la hermana más grande. Y luego Jacob otra vez, encaprichado, quizás muy enamorado, puede ser. O sea, dice la palabra que sí estaba muy enamorado. Pero con sus propias fuerzas, volvió a prometer 7 años más de trabajo por la otra mujer. Y cuando nosotros cometemos un pecado, si nosotros no nos arrepentimos de ese, no lo quitamos, no lo desechamos, vamos y cometemos otro y luego otro y luego otro. Porque Jacob no se quedó con 2 mujeres, sino que tuvo hasta 4 mujeres. Y vemos de que Dios, porque la primera mujer de Jacob, Lea, era rechazada, Dios la bendijo de tal manera que tuvo 7 hijos, 6 hombres y 1 mujer. La rechazada tuvo más hijos. Y por la que Jacob prácticamente trabajó 14 años, tuvo solo 2. Y al momento que nació el segundo, falleció. No sabemos, porque pues solamente Dios sabe cuál era el plan que tenía con Jacob. Pero Jacob, al estar queriendo luchar por sus propias fuerzas, fue cometiendo errores, queriendo recibir la bendición que ya Dios le había prometido. Y quiero que nosotros vayamos hasta el momento en el que Jacob fue transformado a Israel, o le fue cambiado el nombre. Eso está en Génesis capítulo 32, versículo 22 al versículo 28. Vamos a leerlo. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, sino que si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Aquí nos enseña que Jacob estaba acostumbrado a luchar con sus propias fuerzas, a hacer las cosas a su manera. Dice la palabra que sí, había un varón luchando con él, un ángel de Jehová luchando con él. Y pues nosotros como seres humanos no podemos luchar con él queriendo ganar, ¿verdad? Porque dice la palabra que solamente tocó
en su muslo y lo descoyuntó. Solamente lo tocó. El ángel tenía poder, sí, para acabar en ese momento con Jacob, sí, pero no era el propósito de Dios. Muchas veces nosotros nos encontramos luchando con Dios y Dios sigue siendo paciente con nosotros. Sigue siendo muy paciente con nosotros. Y a veces nos pasamos situaciones complicadas que decimos, Dios me está castigando. No, Dios está permitiendo que algo pase, pero no es para matarte. Porque, repito, el ángel pudo matar a Jacob, sí. Con solo tocarle le descoyuntó el muslo. Pero dice la palabra que Jacob persistió peleando con sus propias fuerzas. Y el ángel le dijo, ya déjame, porque ya raya el alba. Pero dijo Jacob, no te dejaré hasta que me bendigas. A veces así nosotros. Claro, tenemos que ser persistentes. Una cosa es ser persistente creyendo en Dios y otra cosa es ser persistente queriendo obligar a Dios, que no es lo mismo. Porque a veces nosotros tomamos la historia que el Señor Jesús habló a sus discípulos de la viuda que decía la palabra que había un juez injusto, que no temía a Dios ni a los hombres, ni respetaba a los hombres. Y una mujer viuda que lo molestaba, le iba y le decía, hazme justicia, hazme justicia. Y este juez injusto dijo, voy a hacerle justicia a esta mujer para que no me colme la paciencia. Y le hizo justicia. Y el Señor Jesús le dijo, si este hombre, siendo malo, no temiendo a Dios ni respetando a hombre, le hizo justicia a la mujer, ¿cuánto más nuestro Dios que está en los cielos y que oye a los que le creen? Pero a veces nosotros sí creemos en Dios, pero queremos obligar a Dios que haga algo por nosotros. Y tomamos eso como pretexto para seguir queriendo obligar a Dios. Y no, que fue lo que Jacob estuvo haciendo. Pero dice la palabra que en ese momento Dios lo transformó. Porque miren, lo descoyuntó, ya no podía seguir peleando. Pero Dios lo transformó a Israel. Le dijo, ¿tú has sido Jacob? Sí. El que ha querido luchar con sus propias fuerzas, el que ha querido suplantar a su hermano, el que ha engañado, el que hizo tantas cosas. Ahora, así como estás descoyuntado, ahora Dios peleará contigo por ti. Y le cambió el nombre a Israel. Porque había peleado con Dios y con los hombres, con sus propias fuerzas. Y había obtenido muchas cosas. Pero ahora iba a confiar en Dios. Ahora iba a ser Israel en quien creía verdaderamente en Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? Quiere que nosotros seamos transformados. Que ya nosotros sí sigamos trabajando, buscando nuestros sueños, esforzándonos. Porque si nosotros somos perezosos, dice la palabra que va a venir la ruina a nuestra vida. Pero si nosotros somos diligentes, somos personas que perseveramos, vamos a encontrar prosperidad. Pero si nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, no vamos a llegar a eso. Vamos quizás a obtener riquezas, dinero, casa, carro. Pero lo que Dios quiere es que nosotros vivamos una vida abundante con Él en nuestra vida. Pero eso es solamente confiando en Él, dejándonos que Él nos guíe. Y dice la palabra que Dios lo bendijo a Jacob, le cambió el nombre a Israel. Y Dios quiere hacer eso en nosotros, cambiarnos nuestra vida, cambiar nuestra forma de ser, cambiarnos a una nueva vida. Pero tenemos que creer en el Señor Jesús, rendirnos por completo. Y antes de terminar, quiero enviar al corte comercial y en un momento continuar. No te desconectes, yo sé que esta palabra está siendo de mucha bendición, como lo ha sido para mí. Sé que seguirá siendo de bendición. En un momento regresamos, en un momento continuamos con esto que es una palabra para tu vida. Dios te bendiga, no te desconectes, no le cambies de canal. Regresamos, Dios los bendiga grandemente. Vamos a leer en Zacarías, capítulo 4, versículo 6, que dice en el nombre del Señor Jesús. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quiero que leamos esto. Esta es palabra de Jehová a nosotros.
O sea, en ese momento se lo dijo a Zorobabel, pero es a nosotros, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vemos esta palabra. Dice, no es con nuestras fuerzas. No es que tengamos muchos ayudantes a nuestro alrededor. No es con riquezas que nosotros tengamos. Dice, es con su espíritu que Él nos va a guiar. Quizás no tengamos ahorita economía, Él nos va a guiar para que haya economía. Quizás ahorita no tenemos salud, Él nos va a sanar o nos va a dar fuerzas para aunque no seamos sanos por completo, sigamos, avancemos. Pero es con su espíritu, es con la confianza en Él. No es con nuestras propias fuerzas. Esta palabra es cuando el pueblo de Israel, después de que fue capturado o fue llevado esclavo a Babilonia, ellos fueron liberados y fueron llevados a Jerusalén. Y ellos tuvieron la intención de reconstruir el templo del Señor. Y dice la palabra que otros pueblos no los querían. No les querían dejar que reconstruyeran el templo. Porque esas naciones creían de que si levantaban un templo a Dios, iba a volver al auge Israel. Se iban a rebelar y ya ellos iban a perder la autoridad. Ellos creían que el templo era los que los ayudaba para que Dios los ayudara siempre. No. Dice la palabra de nuestro Dios, no es con tu fuerza, no es con ejércitos, no es con tus riquezas, no es con tus capacidades, con tu inteligencia, es con su espíritu que nos da inteligencia. Vemos la palabra de nuestro Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es que nosotros le creamos y llevemos una vida conforme a su palabra, a lo que Él nos dice en su palabra. Pero a veces nosotros conocemos la palabra de nuestro Dios, pero queremos hacer las cosas a nuestra manera. A nuestro tiempo, que se dé a nuestro tiempo. Si no se da a nuestro tiempo, es que Dios no lo quiso. Muchas veces así nosotros decimos. Pero repito, Isaac esperó 20 años para que sus hijos nacieran. 20 años. Quizás nosotros no esperemos 20 años. Quizás Dios quiere que verdaderamente ahorita le creamos para que su poder se manifieste en nuestra vida. Porque dice, para el que cree todo le es posible. Pero necesitamos creer, verdaderamente creer en Él. No nada más decir, sí, yo creo que Dios existe, sino creer en lo que dice su palabra, en lo que dice la Biblia. Sí, fueron escritas por otras personas, pero esas personas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Hay muchas personas que escriben muchas cosas, e incluso personas que escriben libros que son, por decirlo así, se consideran cristianos, pero a veces no están inspirados por el Espíritu. Dice la palabra que habrá tiempo en el cual gente escuchará doctrinas de hombres y de demonios, porque hay muchos espíritus. Y dice que aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Vemos la palabra, mismo Satanás quiso tentar al Señor Jesús con la palabra. Él se la sabe. Él nos puede hacer creer que estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Pero no es así. Si nosotros no creemos verdaderamente en Él, si nosotros no abrimos nuestro corazón al Señor Jesús, porque solamente de esa manera es que recibimos al Espíritu Santo de Dios, abriendo nuestro corazón al Señor Jesús. Y quiero que nosotros vayamos y leamos este versículo que está en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice la palabra de nuestro Dios. Lo conocemos, es muy conocido. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Repito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.
Dios quiere darte una nueva vida. Jacob estaba en una familia creyente a Dios. Y él conocía las historias de Dios, conocía las palabras, lo que Dios había hecho con Abraham, con Isaac su padre, con él mismo. La promesa que Dios le había dado a su madre, él la conocía. Pero creía más en su propia prudencia. Pero ahora nosotros, que sí nos dirigimos muchas veces de esa manera, nunca consultamos verdaderamente a Dios. Hacíamos un proyecto y le decíamos, Dios, que prospere mi proyecto. Pero le pediste dirección a Dios antes de organizarte, antes de plasmar, antes de proyectar lo que querías hacer. O ya que lo tienes ya encaminado, ahora sí le pides a Dios que prospere. Y si lo encaminaste, pero no es la voluntad de Dios, no se va a dar. Hay muchas cosas que sí se dan, pero no es siempre porque Dios esté de acuerdo a que se haga así de esa manera. Sino que Dios nos da la cuerda y nos hace que nos vayamos. Pero en un momento nos llama y todo se pierde. Y va viento en popa el negocio, pero cuando viene a saber, se vino abajo. Porque no era la voluntad de Dios. Y ahora lo que Él quiere es que nosotros seamos dirigidos por Él. ¿Pero en dónde? En el Señor Jesús. Dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, está, o sea, tenemos que estar en Él. Él tiene que estar en nosotros. Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Jacob hizo muchas cosas con sus propias fuerzas, a su propia prudencia, en su propio pensamiento. Pero llegó el momento en el que Dios le transformó la vida. Y le dijo, ya no te llamarás más Jacob. Ahora tu nombre será Israel. Dios creó a Jacob. Pero después Dios formó a Israel. Dios nos ha creado a nosotros, pero Dios nos quiere formar, quiere hacer cosa nueva, quiere que nosotros seamos criaturas nuevas, quiere que nosotros seamos hechos sus hijos. Pero el único camino es el Señor Jesús, no hay otro. Y quiero que terminemos con este versículo que está en 2 Corintios, también en capítulo 10, versículo 4, que dice la palabra de nuestro Dios, para terminar el tema. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Repito, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No es con nuestras fuerzas, no es con el ejército, es con su espíritu. Y no son armas carnales, sino armas poderosas en Dios para destruir toda fortaleza. ¿Podemos obtener cosas en nuestra propia fuerza? Sí, pero aún mayores en la bendición de Dios, en la dirección de Dios. Porque Dios quiere hacerlo, pero Dios quiere que nosotros nos dejemos dirigir por Él. Vamos a orar en esta tarde por esta palabra, que yo sé que ha sido de mucha bendición, porque lo ha sido para mí. Yo luché muchas veces con mis propias fuerzas, en mi propia prudencia. ¿Y dónde terminé? Pues sin caminar, en un cuarto encerrado, depresivo. Pero cuando Dios llegó a mi vida, aún estando sin caminar, Dios me ha ayudado a seguir prosperando. Y ustedes han visto todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Y muchas otras que pues no han visto, pero que para la gloria del Señor ahí vamos. Porque Él es así, si nosotros nos dejamos dirigir. Pero tenemos que dejarnos dirigir por Él. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, te doy gracias, Padre, por la palabra que nos has regalado en esta tarde. Señor, te pido que bendigas a todas las personas que han escuchado. Señor, a veces nosotros tenemos el corazón endurecido, pero dice tu palabra que tú transformas un corazón de piedra. Tú lo quitas y nos pones un corazón de carne, sensible a ti, Señor. Y que pones a tu Espíritu Santo para que nosotros andemos en tus preceptos, en tus mandamientos, en tus caminos. Pero de esa manera en que tú quieres poner a tu Espíritu es que nosotros
primeramente creamos en el Señor Jesús y nos dejemos transformar por Él. Padre Celestial, si hay alguien pasando dificultades como enfermedades, problemas económicos, problemas en sus negocios, Señor, te pido que tu mano poderosa se mueva a favor de cada uno de los que están escuchando, para tu gloria y para tu honra. Porque yo sé que tú eres poderoso y dice tu palabra que para el que cree todo le es posible. Y yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Yo lo creo porque tú eres grande y maravilloso, porque tú eres poderoso, porque tú eres bueno, misericordioso, tú eres amoroso. Dice la palabra que si no escatimaste a tu propio Hijo para darlo por nosotros, ¿cuánto más no nos darás las demás cosas juntamente con Él? Pero es juntamente con Él. Y nosotros tenemos al Señor Jesús. Padre Celestial, bendice a los del Canal 8, Señor, que ahí siempre están con la disposición de ayudarnos a poder conectarnos, Señor, en la televisión. Bendice también, Padre mío, a todo lo que está en la empresa Panaderías y Pastelerías Pan de Vida, a los que son parte, a los que están alrededor. Bendice, Padre Celestial, a toda la barra cristiana Pan de Vida, Señor, para tu gloria y para tu honra, para que sigan predicando tu evangelio, sigamos predicando tu evangelio y se sumen muchas más personas, Señor, para tu gloria y para tu honra. Dice tu palabra que tú añadías los que habían de ser salvos. Tú seguirás añadiendo, Señor, los que serán salvos, pero también los que serán enviados a predicar tu evangelio para que otras personas te conozcan. Gracias, Padre Celestial, en esta tarde, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén, amén y amén. Y pues gloria a Dios. En esta tarde pues no tengo muchos saludos, pero vamos a mandar saludos a mi tía Eunice Santos, que ahí me aparece conectada. Que Dios la bendiga grandemente. Es una gran bendición siempre verla conectada. Y pues Dios los bendiga grandemente. Se despide su hermano, su amigo Eric Santos Hernández en esta bonita tarde. Dice mi tía, gracias a Dios. Amén, gracias a Dios, gloria a Dios. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Dios tenga misericordia de sus vidas. Dios se agrade de cada uno de ustedes y ponga esa paz que sobrepasa todo entendimiento en sus corazones, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Dios los bendiga, nos vemos hasta la próxima emisión de su programa, Una Palabra para tu Vida. Para los que están en la tele, nos vemos dentro de 15 días. La semana que viene no podré estar en vivo, pero dentro de 15 días lo estaremos haciendo si Dios nos presta vida. Y para los que están en Facebook, pues nos vemos hasta el martes, primeramente Dios. Dios los bendiga, nos vemos hasta la próxima. Que tengan una bonita tarde y un muy bendecido fin de semana. Dios los bendiga. Gracias Dios, porque aunque conoces mis debilidades, tu misericordia y amor es muy grande. Por eso yo viviré para adorarte. Y yo vivo agradecido, bendecido, convencido y decidido a seguir firme en su camino.